Pasaje del versículo 1 hasta el 10, Efesios 2, del 1 al 10. Siendo un pasaje tan corto, vamos a leerlo unidos, vamos a hacer esta lectura unidos. Todos al unísono leemos así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos. Nuestro Señor y nuestro Dios, te damos gracias como siempre por concedernos el enorme privilegio de que, unidos en la comunión de los santos, te tributemos a ti honra, gloria y alabanza. También porque nos concedes el inefable don de la amistad y que nos permite, Señor, fomentar esa amistad entre nuestros hermanos en la fe. Gracias porque hemos podido ver sus rostros, les hemos saludado, hemos hablado con ellos. Dios y Padre, sabemos que ellos serán junto con nosotros quienes estaremos en el día final. Padre, pero al mismo tiempo nos has concedido el inmerecido privilegio de ser nosotros portadores del poder de tu Evangelio, de proclamar tu Evangelio, Señor, para que el mundo sepa que tú reinas y que has entregado las llaves del reino a tu Hijo Jesucristo. Señor, pero al mismo tiempo somos edificados con tu poderosa palabra, y por eso nuestros oídos están atentos, rogándote que tu Espíritu Santo haga dúctiles y maleables nuestros corazones, para que atendamos con diligencia a tu voz, que tu Espíritu Santo esclarezca nuestros corazones, para que podamos entender tu voluntad, que tu Espíritu Santo mueva todo nuestro ser, para que haya en nosotros el querer y el hacer de tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Amén. Recién hemos experimentado en la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo los frutos que ésta ha traído para nosotros. Nuestros hermanos de la Iglesia Reformada de Heidelberg, ellos respondieron a aquellos que pensaban de Jesús, que siempre ha habido que es un hombre, o que es una mera apariencia, en fin, tantas fantasías. Ellos respondieron basados en las Escrituras y respecto de la resurrección. Ellos dijeron que en la resurrección nosotros también fuimos resucitados con Cristo, y fuimos resucitados para justificación. Esto no cabe en nuestra lógica. Si yo vivo, si yo camino, si me pellizco me duele, ¿cómo es que estoy muerto? Pero la Escritura así dice, que nosotros estábamos muertos, así dice el Evangelio, en la carta que acabamos de leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para el Señor éramos cadáveres espirituales,
Para el Señor, todos aquellos que no han venido a la fe de Jesucristo son cadáveres espirituales. Y nosotros estábamos muertos. Por eso el catecismo, basado en la Escritura, dice que con la resurrección de Cristo, nosotros también fuimos resucitados. En segundo lugar, nuestros hermanos de la Iglesia Reformada de Heidelberg mencionan: también nosotros, resucitados ahora por su poder, a una nueva vida. Es decir, que hemos sido resucitados no solo de entre los muertos, sino hemos sido resucitados también para vivir una nueva vida. Cuando así leemos, nuestro pensamiento se dirige a la resurrección de los muertos que sucederá en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Es cierto que la resurrección de hecho va a suceder así, y eso es lo que el catecismo menciona en su tercer punto. Pero en este segundo punto del catecismo se trata de otra cosa. No se trata de la resurrección final, sino aquella resurrección que usted ya experimentó, que su servidor ya experimentó. Que estábamos muertos y que en el momento en que el Espíritu Santo tocó nuestras vidas y en fe nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, en ese mismo momento fuimos resucitados. De ser cadáveres pasamos a ser resucitados. De ser cadáveres como lo fue Lázaro, mas cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven, Lázaro dejó de estar muerto y pasó a ser un ser vivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo debemos entender esto? Tómese bien en cuenta cómo este segundo punto se formula. Aquí se utiliza el tiempo presente, no el futuro, porque el catecismo claramente dice: por su poder somos resucitados a una nueva vida. No está diciendo seremos resucitados, somos aquí y ahora. Y con esta declaración, el catecismo quiere describir una realidad presente, y esta es la santidad de los creyentes. Fuimos resucitados para ser santos. Somos santos, y eso que todavía no nos beatifican. Pero nosotros ya somos santos. Obviamente, tenemos que aclarar quiénes son los santos. Para comprender el significado del punto, llamo su atención, mis amados hermanos, sobre el pasaje que acabamos de leer en Efesios 2. El apóstol Pablo escribió esta carta, 1:1. ¿Alguien lo lee? Esgrima. Efesios. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Miren a quién se dirige. A los santos que están ¿en dónde? En Éfeso. Se está hablando de la iglesia de Éfeso. Y no les está diciendo apenitas diáconos, cuasidiatos, santos. A los corintios, Pablo también se dirige a los santos que están en Corinto. Los santos son aquellos que creen en Cristo Jesús. Pero todavía eso suena un poco raro para nosotros, porque a nosotros nos han dado otra idea de lo que es ser un santo, y mientras que la Escritura denota otra cosa de lo que es un santo. Tenemos que ir aclarando este punto. El apóstol Pablo describió en esta carta a los creyentes de Éfeso como los santos en Éfeso, gente a quien describió como teniendo, según Efesios 1:7, redención por la sangre de Jesús. Ahora leamos el versículo 7. En quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
¿Quiénes son entonces los santos? Los que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Esos son los santos. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo es un santo. Eso equivale a decir que estos lectores, los de Éfeso, a quienes fue dirigida la carta, eran justos ante los ojos de Dios, pero no justos por ellos mismos, no justos por sus obras personales, sino por la obra de Cristo en la cruz. Por lo que Jesús hizo en la cruz, estos santos de Éfeso fueron declarados no culpables de sus pecados, pero fue Cristo. ¿Qué es entonces un santo? Un santo es aquel a quien le han sido perdonados sus pecados. Si usted ha reconocido sus pecados y ha clamado al Dios eterno por el perdón de sus pecados y ha aceptado esa paga, esa preciosa paga que ha sido el costo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios lo ha declarado no culpable de pecado y por tanto usted es un santo. De estos santos, de estas personas que ahora participan de la justicia no propia, sino de la justicia de Cristo. Eso es lo que nos hace santos, la obra meritoria de Cristo, la que Él ha obtenido para nosotros por su muerte. Por eso ahora en el versículo 1 del capítulo 2 dice, y Él, se refiere a Jesús, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Mientras no hemos reconocido nuestros pecados, mientras no hemos sentido vergüenza por nuestros pecados, mientras no hemos pedido perdón por nuestros pecados, para Dios estamos muertos. No existimos para Él. Somos cero, somos nada. Pero para aquellos que se han acogido a la obra meritoria de Cristo, Dios nos ha resucitado. Muertos éramos, mas ahora hemos venido a resurrección. Con la resurrección de Cristo, nosotros también resucitamos. Usted resucitó ese mismo día que Cristo resucitó. Pero ¿cómo si todavía ni nacía? Porque nosotros, hermanos, solo entendemos como realidad el tiempo cósmico, el tiempo que Dios como don le ha dado aquí a la tierra, a su creación. Pero nosotros no podemos medir la eternidad con el tiempo cósmico. En la eternidad no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. En la eternidad, en el corazón de Dios, ya éramos sus hijos. En la eternidad, en el momento en que Jesús, Él cumplió con las demandas por la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, en ese momento nosotros también fuimos resucitados. Hecha realidad en el momento del tiempo cósmico en que el Señor en su gracia tuvo a bien llamarnos. Y ese llamamiento sucedió en distintas horas, en distintas etapas, en distintos días, etc. Pero nosotros ya habíamos resucitado ahí. Esta debe de ser una nota importante. Esta frase, que está en tiempo pasado, indica la realidad de nuestra existencia, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo añade en el versículo 5 de este capítulo 2, pero Dios, acuérdense, nosotros estábamos muertos, punto. Pero Dios
que es rico en misericordia. ¿Por qué está aquí? Por la pura misericordia de Dios. No porque usted se crea o se sienta guapo, se crea o se siente inteligente, se crea o se sienta más puro que los demás. No, es porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y el versículo 5, aunque estando nosotros muertos en pecados. Esa era nuestra realidad, esa era su realidad. Ahora Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero aclara, no te creas que porque te sacaste 10 en matemáticas. No, dice, por gracia sois salvos. Y ustedes saben que gracia es un favor no merecido. Esta misma idea la repite en el versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Entonces, ven, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. ¿La entienden? Qué bueno. Yo no, a mí no me gustaría hacer un examen doctoral sobre esto, pero lo creo porque Dios lo dice. Él dice que cuando Cristo resucitó, yo resucité. Amén. Lo creo. Juntamente con Él nos resucitó. Y no solo eso, estamos sentados en el mismísimo trono. Dicen los anecdotarios por ahí que cuando don Francisco Villa vino aquí a la capital y que vio la silla presidencial, la vio, la pateó y dice, y por esto se están peleando, ¿sí? Por la silla presidencial. Nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo sentados a la diestra del Padre. Nosotros no necesitamos un teléfono rojo para comunicarnos con el Padre, ni necesitamos una audiencia especial, ni hacer un viaje especial por Italia para llegar allá a obtener una audiencia. Nosotros teníamos rápido acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Intrigante lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender eso? Bueno, tendríamos que ir un poquito al paraíso. Cuando el Señor Dios creó a la raza humana y estableció un vínculo de amor entre Él y sus criaturas y con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ese vínculo de amor incluye el privilegio de poseer la imagen del Dios Todopoderoso. Fuimos creados a su imagen y con el poder de reflejar lo que el Creador es. Esa era nuestra tarea, reflejar a nuestro Creador. Esa realidad, entendemos, se tradujo en un estilo particular de vida. Pero con la caída del pecado, Adán y Eva, y con ellos toda la humanidad, se rompió el vínculo de amor con Dios. Y desde entonces, el hombre pasó de estar en lugar en el campamento del pueblo del pacto, fue trasladado al campamento del enemigo de Dios, que es el diablo. Y acuérdense que fue echado del paraíso, y una espada flameante, ¿sí?, cubría la entrada. El hombre entonces vivió enajenado de Dios. Ya no estaba en el campamento de Dios, estaba en apostasía, apó fuera de, stasis, lugar, fuera de lugar. Estar en apostasía es estar fuera de lugar, lejos de Dios, lejos de su pueblo. Ahora, el hombre caído, en lugar de seguir reflejando la imagen de Dios, que era en justicia, en santidad y en conocimiento, la humanidad caída ha estado reflejando, en lugar de esa santidad, esa justicia y ese conocimiento, ha estado reflejando lo que Satanás es. Satanás es un mentiroso. Satanás es lo más horrible que puede existir. Y nosotros reflejamos
la imagen no de Dios, sino de Satanás. Mire usted esos chamacos pelados hasta la pared de enfrente, que uno se abochorna a escucharlos en la calle de veras. Parece, perdonen la expresión, que tragaran renacuajos, putrefactos, porque así hablan. Sus juegos, sus bromas, en lugar de reflejar una santidad, una piedad, no reflejan más que un corazón podrido. Esa es la realidad humana. Esa es la realidad del hombre. Esa realidad, esa imagen fea, distorsionada, provocó un cambio en el estilo de vida. Una forma de vida conocida como pecado. El hombre ahora puede mentir, puede adulterar, puede fornicar, puede robar, puede hacer lo que quiera, porque está reflejando la imagen del diablo, no la de Cristo. Y esto tiene muy ofendido a Dios. ¿Cómo pues usted después de un pecado se va a acercar a Dios y a exigirle: Dios, hazme esto, o lo otro o aquello? O como se dice, ¿no?, entre los papistas, ¿no? Hasta voltean el San Antonio de cabeza. ¿Sí? No, hermanos. Nosotros no le podemos exigir al Padre. ¿Sí? Si esto pasó, ¿dónde está Dios? Dios está donde siempre, mijito. Tú te has desconectado de Dios. Hermanos, el hijo que se va de su casa, muchos de ustedes saben lo que es ser padre. Imagínense que un hijo se va de la casa sin motivo alguno y de repente reciben un telefonazo: papá, deposítame 1,000 pesos en mi cuenta. Ah, sí, chiquito, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Con qué cara? ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos nosotros que Dios responda a nuestras oraciones si esta es la realidad de nuestras vidas? En lugar de estar reflejando la imagen de Dios, estamos reflejando la imagen de Satanás. Esta idea de seguir a Satanás, de reflejar lo que Él es, como se describe en Efesios 2, nos ha colocado como muertos en delitos y pecados. En estas circunstancias, uno está separado del Dios de la vida. Y en lugar de estar unidos al Dios de la vida, quedamos unidos al diablo. Y en el diablo no hay vida, en el diablo hay muerte. Por tal motivo, uno no está vivo, sino muerto. Esto es lo que dice Efesios 2:2. ¿Sí? Lo leemos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí están los gays, están siendo dirigidos por Satanás. Los narcos, y todos. Esto eran ustedes. Ustedes estaban siguiendo esto. Estos eran sus principios. Hablaban como ellos, comían como ellos, trabajaban como ellos, se vestían como ellos. Todo lo que ellos hacían. Esa era nuestra vida. Y no le agrada a Dios. Esa era nuestra realidad. Esa es su realidad. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cabría entonces otra pregunta: ¿dónde están pues los santos? Si esa es la realidad humana, ¿dónde están los santos? ¿Qué pasa ahora? Dios el Padre ha enviado a su Hijo al mundo para rescatar a los pecadores de la esclavitud de Satanás. El profeta dice: ni pueden ni quieren. No podemos, hermanos. El Señor Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos queréis cumplir. Por eso no aceptaban a Jesús. ¿Sí? Para lograr ese objetivo de quitarnos las cadenas que nos ataban a Satanás, Jesucristo sufrió en la cruz.
el juicio que nosotros merecíamos, que deberíamos de haber vivido, y murió en nuestro lugar. Los muertos deberíamos de haber sido nosotros ahí. Y tan completa fue su victoria, que Él resucitó de los muertos, de manera que Cristo plenamente satisfizo el pago por los pecados. ¿Cómo entonces el hombre, o cualquier hombre, ha de pretender un pago mayor? No puede haber pago mayor que la sangre de Jesucristo. Así que Jesús se levantó de los muertos, y así se le anuncia a sus elegidos que ya son justos ante Él, que ya no son culpables de sus pecados. ¿O no fuese el mensaje del Maestro a aquellas mujeres afligidas? Vayan y díganle a los discípulos. Y también a Pedro. ¿Se acuerdan? El hecho particular de Pedro. Negó a su maestro y hasta de groserías de preparatoriano dijo. No los preparatorianos de aquí. ¿Sí? No, yo no conozco ese tal por cual y quién sabe cuándo. Cuando Cristo resucitó, le encarga a estas dolorosas mujeres: vayan con los discípulos y díganles que Cristo ha resucitado. Y a Pedro también. Es decir, que en su resurrección nosotros también fuimos resucitados. Permítanme decirlo de esta manera. A través del triunfo de Cristo, hemos sido liberados de los campos de concentración de Satanás. Ahí estábamos hacinados en sus guetos, haciendo la voluntad del diablo. Pero ahora hemos sido rescatados, hemos sido sacados de esos guetos, hemos sido sacados de esos campos de concentración y traídos nuevamente al campamento del pueblo de Dios. Esto significa santificación. La palabra santo significa sacar, separar. Nosotros estábamos en el montón de todos aquellos que merecían la muerte eterna. Y de ese montón simplemente se agradó de usted, de mí y de cada uno de nosotros y nos separó y nos trajo al campamento de los santos, de los elegidos. Es decir, Dios nos ha separado. Ya no pertenecemos al campamento de Satanás. Dios ya no nos ve como pecadores. Dios nos ve como a santos, como a su pueblo escogido. El Catecismo Menor de Westminster responde a la pregunta: ¿qué es la santificación? Escuchen, y ustedes pueden después ir a él para estudiarlo. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios. Tómese nota. Primero, ¿es una obra de la libre gracia de Dios? No. Usted jamás va a poder ser santo. No puede. No lo entiende. No lo ha podido ver. Usted se tiene que acoger a Cristo, a su Espíritu, a su palabra. Jamás, jamás, jamás usted lo va a poder, porque esta es una obra de la libre gracia de Dios. Y por medio de ella, responde nuestro catecismo, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Esa imagen que quedó distorsionada y pervertida por el pecado, ahora esa imagen ha sido restaurada. Ahora usted conoce lo que es la santidad, usted conoce lo que es la justicia, usted sabe lo que es el verdadero conocimiento. Y al ser restaurados en nuestra imagen, hemos sido puestos en capacidad de morir cada día más y más al pecado. Ahora ya no me agrada el pecado. Ahora lucho por separarme del pecado. Pero yo ya no estoy solo con mis propias fuerzas en esa lucha, en ese intento. Ahora tenemos la potencia del Espíritu Santo. Ahora tenemos la intercesión de nuestro Señor Jesucristo.
pero hay un tercer elemento de la santificación. 1, restablecimiento de la imagen. 2, la capacidad para ir muriendo al pecado. Y 3, para vivir en santidad, para vivir en rectitud. Pero ahora una pregunta. Los que han sido restaurados al lado del campamento de Dios, ¿siguen estando muertos en sus delitos y pecados? La respuesta de la palabra de Dios es no. Porque solo está única y exclusivamente muerto en sus delitos y pecados todo aquel que permanece cautivo en los campos de concentración de Satanás. Ahí están. En cambio, cuando hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, también hemos sido renovados por el Espíritu de Jesús. Cambiamos de muerte, pasamos a vida. Eso es lo que dice Efesios 2:5. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 6, Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Qué maravilloso evangelio. Y tiene una consecuencia muy evidente. Quiero traer a su memoria a Lázaro. En la tumba, Lázaro estaba obviamente muerto. Y Lázaro, como muerto, hizo todas las cosas que hacen los muertos. Digo, si los muertos pudieran hacer algo. Pero lo cierto es que Lázaro volvió al polvo. Pero una vez que Jesús lo llamó de la tumba, cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven, sal fuera. Aquel hombre, Lázaro, que estaba indubitablemente muerto, ahora estaba vivo. E hizo las cosas que todas las personas vivas hacen. ¿Qué hace una persona que está viva? Lázaro se fue a su casa, se fue a comer. ¿O no recuerdan cuando Jesús resucitó a la niña? Talita cumí, a ti te digo, levántate. ¿Qué instrucciones dio el Señor? Denle de comer. Entonces, un resucitado hace lo que un vivo hace. Lázaro se fue a su casa para comer y dormir, y al día siguiente volvió a su trabajo, volvió a su vida cotidiana. Lo que quiero decir es lo siguiente: porque Lázaro estaba vivo, actuó como cualquier persona que está viva. De la misma manera sucede con todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Siguen haciendo las cosas que hacen los que están muertos. Pero aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, y que ahora han sido regenerados, que han experimentado el nuevo nacimiento, es decir, usted que ha creído en Cristo, ha sido resucitado junto con Cristo. ¿Sí? Cada uno de ustedes ha sido resucitado junto con Cristo. ¿Pero para qué? A una nueva vida. Ahora miren, Efesios 2, el versículo 10, perdón, el 9, perdón, sí es el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para seguir trabajando, pero ahora desde una perspectiva escritural. Ahora correctamente. Ahora ya no hacemos trampa. Ni nos tomamos los 10 minutos de tolerancia para llegar al trabajo. No, si el trabajo dice a las 8, ahí estamos a las 8. Si el trabajo comprende hacer esto, hacemos esto. Hacemos todo lo que hace un vivo. Lo hacemos, y aquí usa la palabra
Calón ergón, que quiere decir bueno, excelente. Todos los trabajos que hacemos nosotros, lo hacemos en excelencia. Nada de que ahí se va, aventamos una cosa aquí, para lo que me pagan. No, todo lo hacemos con amor, con cariño, con pasión, con entrega, con devoción. Para eso fuimos resucitados. Para vivir como vivos en Cristo. Estos entonces, que han sido traídos a una nueva vida, son los que ahora son los santos. Cuando nosotros estábamos muertos, hacíamos lo que la gente espiritualmente muerta hace, y eso es seguir a Satanás y ceder a los deseos de la carne. Pues dicen, de que se lo coman los gusanos, pues que se lo coman los humanos. Son sus dichos, ¿no? Pero ahora ya no estamos muertos, estamos vivos. Es obvio que en consecuencia debemos actuar como todos aquellos que están vivos. Para decirlo de otra manera, ahora que estamos conectados nuevamente con Dios a través de Jesucristo, que nuestra imagen ha sido restaurada y que nunca más volveremos a la imagen de Satanás, es por eso que Pablo puede terminar ese párrafo de Efesios 2, donde habla de los muertos, a los que se les dio vida, con las palabras de Efesios 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hacer buenas obras, eso es inevitable para el Hijo de Dios, que ha resucitado a la vida nueva por la fe en Cristo. Hacer buenas obras es lo natural para una persona que ha sido santificada. Vivir haciendo las cosas rectamente y con excelencia es lo que deben de hacer los santos, que son los creyentes redimidos. Su resurrección nos trajo a su resurrección. Porque Él resucitó, nosotros también hemos resucitado. Para concluir, hermanos, tengamos entonces presente 4 cosas. Entiéndelo, Chan. Entiéndelo, Anaí. Pedro David. Alberto, abre las orejas. Tú ya no perteneces al mundo. Usted ya no pertenece al mundo. No tiene que hacer las cosas que el mundo hace. No está obligado a imitarlo. No tiene necesidad de hacer lo que ellos hacen. Nosotros, los santos, los que hemos sido resucitados con Cristo, no podemos vivir como el mundo. Tercer lugar. Sí, Elizabeth. Tú conoces tus pecados y Dios no te los reprocha. Te los ha perdonado. Y sabes una cosa, eres santa, verdaderamente santa. Sí, hermana Pacheco, usted es una santa, verdaderamente santa. Nosotros somos los santos, porque hemos sido lavados de todos nuestros pecados con la sangre de Jesús. Por tanto, todos, pero absolutamente todos nosotros, los que hemos sido redimidos, debemos vivir como santos. Sed santos, dice la Escritura, porque vuestro Padre es santo. Dios les bendiga a los santos de la IPI, el Mesías. Amén. Vamos a orar. No tenemos palabras. ¿Cómo describir, Señor, que nosotros, inmundos y miserables pecadores, ahora delante de ti estamos con vestiduras blancas y somos santos ante tu presencia? Nosotros que conocemos nuestros pecados personales, de acción, de obra y de omisión,
Nos llamas santos. Nos llamas tus hijos. Hemos resucitado. No lo entiendo, Señor. No lo comprendo. Pero lo creo. Creo en Jesús. Creo que mis pecados han sido perdonados. Pero uno es mi grito. Una es mi plegaria. Ayúdame a vivir como un santo. Ayuda a este tu pueblo a vivir como lo que es. Pueblo escogido por Dios. Que vivamos como lo que verdaderamente somos. Santos. Santos por la fe en Jesús. Santos por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser santos porque tú eres santo. En Jesús oramos. Amén. Yo les bendiga.